quiero subir un día al monte, para verte de amor transfigurado, más allá, donde acaba el horizonte, y sentir que por siempre me has amado. Contemplarte de blanco iluminado, como el rayo que brilla refulgente, y sentir que caminas a mi lado, muy cerca del caído y de la gente. En lo alto del monte elegido, te veré con vestidos refulgentes, un signo del mañana que he querido, sin dolor ni sufrimiento, transparente. Padre Alejandro.